Buenas noches, no vamos a retomar, pero vamos a contestar algunos mensajes primero de algunos alumnos que tienen dificultades para ingresar y en un minuto iniciamos, por favor. En, Está bien, doctor. uh, vamos a mandarles esto. El- ¿Dónde está? Segundo pequeño precio. Enseguida vamos a iniciar, por favor. Hay algunos compañeros que tienen, Solo tienen problemas que están habilitados, pero tienen problemas para ingresar, así que les vamos a dar una pequeña ayuda con esto. Ok, entonces eh, continuaremos, ¿no? Ahora sí, vamos a habilitar el puntero también y vamos a eh, ingresar por aquí. Bueno, estábamos, ¿no? Habíamos comenzado a ver lo que era el derecho financiero, ¿no? Y estábamos, eh, bueno, habíamos visto de dónde se genera la palabra finanzas, que en realidad es francesa, ¿verdad? Pero que ha sido más adoptada en el habla hispana por su uso más popular y que el término análogo en español es la hacienda pública. Entonces, hablar de finanzas o hablar del manejo de la hacienda pública en realidad es lo mismo, ¿no? Pero ya con el tiempo se han ido distinguiendo las finanzas públicas de las privadas y de las corporativas, que en el siguiente tema vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? También mm, se han ido desarrollando las finanzas porque la actividad financiera o la actividad de los hombres se ha ido volviendo cada vez más compleja y han ido creando relaciones de índole financiera, ¿verdad? Nuevas relaciones jurídicas, ¿no? Que eh, son origen de la actividad financiera de los actores. Ahora, el derecho financiero, ¿no? Regula esta actividad, pero la del Estado, no regula las finanzas privadas ni las finanzas corporativas, ¿no? Para tener bien clara la idea, ¿no? Hay que saber que cuando uno habla de finanzas, y que hacíamos referencia también a la hacienda pública, lo que se refiere es la actividad financiera del Estado. Y la actividad financiera tiene tres elementos importantes, ¿verdad? Ingreso, egreso y gasto y atención de necesidades públicas o gasto público. Entonces, cuando hablamos del derecho financiero o de las finanzas, estamos refiriéndonos, ¿no? Cuando hablamos de finanzas, estamos refiriéndonos a esta actividad financiera del Estado, ¿no? Y cómo consigue su dinero y cómo lo gasta y qué necesidades atiende. En eso se traduce. Pero no tiene nada que ver con las finanzas privadas ni las finanzas este, corporativas, ¿no? Entonces, el derecho financiero regula este tipo de actividad financiera, o sea, de las finanzas públicas, ¿no? O de la actividad financiera del Estado o de las instituciones eh, públicas, porque no solo el Estado central tiene actividad financiera, ¿verdad? También realizan actividad financiera pública las entidades políticas autónomas descentralizadas como los municipios y las gobernaciones que también gestionan sus propios recursos, ¿no? Y tienen sus propios gastos y también tienen que, en mérito a esa autonomía,
soportar el gasto de su administración. Entonces, de algún lado tiene que salir el dinero, ¿no? De la coparticipación del IDH, de algunos impuestos que el gobierno central ha cedido a favor de las municipalidades y de las gobernaciones, como por ejemplo, cuando uno tiene una casa o un auto, ¿verdad? Lo que, eh, lo que se paga es un impuesto a la propiedad, ¿no? Y los que tengan el privilegio de pagar este impuesto, porque es un privilegio, ¿verdad? Tener a nombre propio una casa o un automóvil o una moto, aunque sea, ¿no? Entonces, cuando eres propietario, ¿verdad? No te están cobrando a tu utilidad, a tu ingreso, a tu compra de la moto propiamente dicha, ya has pagado al momento de registrar, te están cobrando a la propiedad de esos bienes, ¿verdad? Porque también es una demostración de capacidad de pago o de existencia de un patrimonio, ¿no? Y si tienes patrimonio, entonces tienes capacidad de pago, ¿verdad? Y tienes que tributar. Entonces, por eso hay impuesto a la propiedad de esta clase de bienes. Pero el tema no es ese, sino que eh, estas administraciones, las municipalidades y las gobernaciones, ¿no? Tienen su propia actividad financiera y lo que tienen que hacer es generar recursos, ¿verdad? Ingresos para efectuar gastos o egresos para atender las necesidades básicas, ¿no? Que están a su cargo, ¿no? Porque hay otras que están a cargo del Estado central también, ¿no? Pero cada uno tiene sus competencias y sus atribuciones, sus funciones, y hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, para eso, los niveles inferiores de gobierno tienen que gestionar su propia actividad financiera. Y se valen de multas, por ejemplo, ¿verdad? De patentes de actividad económica y demás, y además de otros impuestos que, primero, todos los impuestos eran del gobierno central, todo se pagaba al Estado central, pero como han venido las autonomías y la descentralización y demás, entonces el Estado central se ha tenido que, bueno, ha tenido que ceder el cobro de algunos impuestos a estos niveles inferiores de gobierno. Pero eso no quiere decir que el Estado se haya desprovisto de su potestad tributaria, o sea, de la facultad que tiene para crear impuestos. No es que se lo ha, no es que se lo ha regalado a los otros niveles de gobierno, ¿no? Solo les ha dado la misma potestad, ¿no? Pero el Estado la sigue teniendo igual el Estado central, por eso cobra IVA, por eso cobra IT, por eso cobra IUE, ¿no? Y además les ha puesto un candado, ¿no? No pueden repetir los hechos generadores de los impuestos que ya están vigentes, ¿no? Entonces, todas las actividades económicas, toda la demostración de patrimonio ya es grabada. Entonces, ¿qué más les queda? No se puede crear un tributo, porque los ingresos, las utilidades, la compra-venta, ¿verdad? La demostración del patrimonio, todo está grabado. Entonces, ¿qué iban a hacer con esta facultad las gobernaciones y las alcaldías? Pues nada, no, no se podía ejercer, ¿no? Entonces, el gobierno central ha agarrado y les ha dado pues unos impuestos, ¿no? A las gobernaciones les ha dado el impuesto a la transmisión gratuita de bienes inmuebles y bienes muebles sujetos a registro. ¿Qué quiere decir? Cuando me pasan en la titularidad el derecho propietario de un bien y no es por compra, o sea, no pago un monto. Y esto se da en la sucesión hereditaria, ¿verdad? O en las donaciones. Entonces, es una adquisición gratuita, ¿verdad? De un bien. Entonces, ese impuesto se paga a la gobernación. Y el impuesto a la propiedad, ¿verdad? De las casas, de los autos y las motos, se paga a la municipalidad. Y el impuesto de la venta, a la venta de este tipo de bienes, nos repetimos, inmuebles sujetos a registro, que son autos y motos, se paga también al municipio y es así como el municipio soporta su actividad financiera y además asegura la continuidad de la prestación de los servicios públicos o las atenciones de las necesidades básicas que están a su cargo. Porque no está tampoco todo sobre los hombros de los niveles inferiores de gobierno, ¿verdad? También tiene una participación en el Estado central, solo que en mérito a la autonomía ya no lo centraliza todo, pues, ¿no? Son mucho más protagonistas los niveles inferiores de gobierno, ¿no? El, habíamos, el,
revisado un poco el concepto también del derecho financiero cuando señala que es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de normas que regulan la recaudación, gestión y erogación de los medios económicos pertenecientes al Estado y demás entidades públicas para el desarrollo de su actividad y estudio de las relaciones jurídicas entre el Estado y los ciudadanos derivadas de las aplicaciones de tales normas, ¿no? Este, está un poco confuso por ahí, pero vamos a ir eh, a explicar otra vez para que se pueda entender bien este concepto que otorga este italiano, que es Mario Pugliese, que es un autor de derecho tributario y financiero muy reconocido, ¿no? El, el conjunto el derecho financiero hemos dicho que regula la actividad financiera del Estado, ¿verdad? Y la actividad financiera del Estado tiene tres elementos, ¿verdad? Obtener, gastar y atender necesidades, ¿no? Obtener, gastar, atender, ¿no? Entonces, el, toda esta actividad, si bien es conexa, no es pues una sola, ¿verdad? Entonces tiene que ser estudiada de manera sistemática, como dice, ¿verdad? Y además señala, regula la recaudación, gestión y erogación. ¿Qué quiere decir eso? Adquisición, ¿no? Recaudación y gasto de los recursos para la atención de las necesidades. Lo mismo, pero en otras palabras. De los medios económicos pertenecientes al Estado. Bueno, en este punto no pertenecen pues al Estado como persona jurídica, ¿verdad? O sea, el Estado es una persona jurídica muy aparte de sus ciudadanos, ¿verdad? El Estado contrata, el Estado se obliga, el Estado demanda, ¿no? Y no es que estemos demandando todos, ¿verdad? Sino que el Estado tiene también sus derechos y obligaciones como persona jurídica. Y también tiene su patrimonio, ¿verdad? Los bienes públicos, ¿no? Las áreas verdes, las calles, los arqueológicos, los parques nacionales, el, podemos continuar, ¿verdad? Las energías aprovechables, eh, los que se adjudique por deudas al Estado o por el ejercicio de actividades ilegales como el narcotráfico, tal vez, ¿no? Entonces, el, el Estado tiene sus bienes, ¿verdad? Y tiene su patrimonio, pero los recursos económicos que recauda y que eroga para la atención de las necesidades públicas no son pues pertenecientes al Estado, ¿verdad? Porque el Estado es un simple mediador, digamos, entre, entre los que están obligados al pago, ¿verdad? Que recauda y mediante un presupuesto o un plan de acción de gastos, el Estado agarra este mismo dinero que ha recaudado de la gente misma, ¿verdad? Y lo gasta en partidas presupuestarias para atender las necesidades públicas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde pertenecen al Estado esto? Las utilidades de las empresas públicas pertenecerán al Estado, ¿no? Los bienes del Estado pertenecerán al Estado. Pero la recaudación sale del bolsillo del contribuyente y es para la atención de las necesidades públicas que tiene la ciudadanía en general, que deberían ser todos contribuyentes, ¿verdad? Pero en la realidad pocos son los formales, pocos contribuyen y muchos son los que se benefician de los servicios públicos. Y por eso es tan deficiente, ¿no? Porque hay tan pocos recursos, tan limitados y hay mucha demanda, ¿no? Pues si todos pagarían impuestos, o sea, con un criterio de verdad de capacidad contributiva, pero real, ¿verdad? O sea, que, que los comerciantes que tienen una caseta, pero que tienen un gran depósito, como los que venden electrodomésticos en el Gallo, paguen de acuerdo a su verdadera capacidad contributiva, ¿verdad? Igualmente, las empresas que se dedican a hacer algunas doble contabilidad y así, ¿no? Entonces sí habría más recursos y algunos sectores que tal vez no pagan, pero podrían pagar en la medida de sus posibilidades, como señala el principio de capacidad contributiva, ¿no? Entonces, eh, el, esta, estas relaciones, ¿verdad? Entre el contribuyente y el obligado, como obligado, y el Estado como titular del derecho patrimonial de recibir el importe líquido que corresponde a los impuestos, ¿no? Son las que estudia el derecho financiero y tributario, el derecho,
perdón, ese se estudia el derecho tributario, pero el derecho tributario es una especie de un género más grande que es el derecho financiero, ¿verdad? Está inmerso en el derecho financiero, el derecho tributario, porque el derecho tributario comprende todas las normas de recaudación, que está, ahí está el derecho tributario, gestión y erogación, o sea, también administrativas y las normas presupuestarias. Entonces, es una definición muy completa, pero un poco compleja también, ¿no? Y aquí, para finalizar, hay otra, ¿no? El derecho tributario es una rama del derecho público y de la ciencia de las finanzas públicas que tiene por objeto el estudio de los aspectos jurídicos de la actividad financiera del Estado. ¿Con qué ley se recauda? ¿Con qué ley se gasta? Y en base a qué se atienden a qué norma o a qué disposición se atienden las necesidades públicas y en qué medida. Esos son los aspectos jurídicos. Lo demás son aspectos económicos, ¿verdad? Sociológicos, económicos, eh, y tal vez de otra índole, políticos, ¿verdad? Para cumplir con la política financiera del gobierno de turno. Pero eso no es materia del derecho financiero, solo los aspectos jurídicos son los que nos dedicamos a estudiar en el aspecto financiero. Y toda actividad del Estado, tengan por seguro que cumple un principio de legalidad, o sea que el, eso quiere decir, bueno, el principio de legalidad quiere decir, ¿no? Que toda creación, modificación, extinción de los tributos y todo gasto que ejerce el Estado tiene que ser vinculado o en mérito a una norma que le permite cobrar o que le permite gastar, ¿no? Estas normas, ¿verdad? Para ir cerrando la idea, estas normas, digamos, este principio de legalidad se cumple en la parte de la recaudación con el Código Tributario, la Ley 843, los decretos supremos que regulan cada uno de los impuestos, ¿no? Y en la parte del gasto existe la ley que se llama del presupuesto de general del Estado, ¿no? Que es una ley que sale con carácter anual, o sea, cada año tiene que salir para gastar al año siguiente, ¿no? Y si no habría ley, no habría cómo gastar, pues, ¿no? Entonces, esta ley del presupuesto, ¿no? O emitir la ley del presupuesto cumple con el principio de legalidad del gasto también, ¿no? Entonces, como pueden ver, toda la actividad financiera del Estado está enmarcada en un principio de legalidad o de apego a la norma. Ahora, algunos señalan que el derecho financiero, ¿no? Es un derecho, por decirlo, excepcional porque no es para la generalidad de la población, sino solo para aquellos que tienen que ver de manera directa con el ingreso, egreso y atención de las necesidades públicas del Estado, ¿no ve? Hay algunos responsables de la recaudación, ¿no? Hay algunos responsables de gastar, ¿verdad? De ejecutar el gasto. Y hay algunos responsables también de fiscalizar el gasto y también de identificar las necesidades públicas e introducir estas en la ley del presupuesto. Entonces, como pueden ver, el derecho financiero parecería que es un derecho exclusivo para esas personas que tienen que ver, ¿no? Y tal vez sí lo es, ¿no? Pero así como está dirigida a un solo grupo de personas, no puede decirse que es excepcional que tiene un carácter excepcional a eh, a otras leyes, ¿no? Porque obliga a algo, ¿verdad? Y también sanciona su incumplimiento. ¿Qué creen que pasaría, que le pasaría al alcalde si no presenta pues el presupuesto del municipio para la ley del presupuesto, ¿no? Obviamente que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas haría las gestiones pertinentes
para poder, a falta del presupuesto solicitado por la alcaldía, tendría que inventarse el presupuesto para esa municipalidad, porque no puede ser que no le den ni un peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más razonable? Copiar el del año pasado. Y obviamente se generarán sanciones porque una norma se cumple, ¿verdad? Y a su incumplimiento tiene un carácter coercitivo, y el carácter coercitivo quiere decir que si tú no cumples la ley, te va a caer un castigo, ¿verdad? Y puede ser patrimonial, puede ser administrativo, o en el peor de los casos puede tener que ver con afectar tu derecho a la libertad, o sea que vas a ir a la cárcel. O puede ser una combinación de todos, ¿verdad? Puede ser que tengas responsabilidad civil, responsabilidad penal, que te hayan determinado responsabilidad administrativa y de ahí haya derivado la penal, ¿no? Entonces, el, como ven, o sea, al momento de tener que exigir su cumplimiento, no tiene ninguna diferencia con el Código Civil, con el Código Penal, con el Código Tributario, que está dirigido a la generalidad de la ciudadanía, ¿no? En este caso sí, tal vez está dirigida solamente de manera excepcional a aquellas personas que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con cobrar los impuestos, que tienen que ver con la atención de las necesidades e identificación de las necesidades públicas, ¿no? Y para nosotros, no, pues o sea, es como si no existiera esa norma, ¿verdad? Pero sí nos afectaría su incumplimiento, ¿no? Entonces, no, el, tal vez no es tan excepcional como algunos dicen, ¿no? Tal vez sí tiene razón el italiano Mario Plugiese cuando sostiene que no existe una norma más normal que la que regula la actuación del Estado, procurando los medios económicos que son indispensables para la existencia de la organización, ¿no? Pero son solo posiciones antagónicas y cada una con sus argumentos válidos para sostenerla, ¿no? Solamente no podemos decir que una esté bien y otra esté mal. No solamente podemos arrimarnos a una de ellas, ¿no? A la que, de acuerdo a nuestro criterio, creamos que eh, nos convence más. Ahora, la actividad financiera, ¿no? No es una simple, el Estado pues no es un juego de monopolio, ¿verdad? No es una simple compra-venta o una asignación fría de dinero a una partida que está en un papel, ¿no? Sino que involucra otros elementos que hacen mucho más compleja esta actividad y que le dan otro sentido y otra orientación que como si estaríamos hablando de una empresa o de un juego de monopolio donde lo único que importa es obtener más dinero para poder generar más ingresos. El Estado no se dedica a eso, ¿verdad? El Estado se dedica a hacer cumplir la ley a, y a atender las necesidades públicas de la población, ¿no? Pero no se dedica pues a generar ingresos. No es una empresa el Estado boliviano, ¿verdad? ¿No? Porque si fuera una empresa que se dedica a generar ingresos, cada día subiría el impuesto, ¿no? Se gastaría lo menos posible en la atención de las necesidades públicas, a efecto de que en las arcas del Estado, en el TGN o el erario nacional, como le quieran llamar, nada más crezca y crezca y crezca más el monto de dinero de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y sí, el TGN asegura una, la estabilidad en una crisis económica y todo, pero no es para que el Estado valga más, ¿verdad? No es para que el Estado tenga una cuenta más gorda, sino que para que puedan atenderse las necesidades de la manera más óptima que se pueda. Para eso es el dinero del Estado. Entonces, la actividad del Estado, ¿no? Como ya habíamos repasado, tiene tres elementos importantes, ¿verdad? Los ingresos, el ingreso y los gastos o la atención de las necesidades del interés público. Entonces, esa es la actividad financiera del Estado, ¿no? Y para ello reúne recursos y aplica, aplica alguna logística de manera sistematizada para poder ejercer los gastos.
y también existe una manera de control o fiscalización de estos gastos, ¿no? Y como no es una mera transacción financiera, ¿verdad? O una búsqueda de generar utilidad en manejo del Estado. Involucra, como habíamos señalado, varios otros aspectos, entre los que están el económico, el político, el jurídico y el sociológico, ¿verdad? Entonces, el económico se trata de cómo obtener recursos, ¿no? Y cómo se los aplica, cómo se puede optimizar estos recursos que son cada vez más escasos ante necesidades cada vez más crecientes, ¿no? Entonces, a eso se dedican los especialistas económicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero también existe un aspecto político que es innegable, ¿no? Porque al obtener recursos, ya sea fruto de impuestos o multas o de ventas de bienes del Estado y otras cosas, ¿verdad? ¿No? Y ejercer gastos, ¿no? Cuando se cobra, ¿verdad? O cuando se asigna, se está ejerciendo la potestad financiera del Estado, porque el Estado puede crear, modificar o extinguir tributos. Te puede decir, de ahora en adelante no vas a pagar 13%, vas a pagar 15%, ¿verdad? Y si incumples de ahora en adelante, no vas a tener pues 200 pesitos de multa por incumplimiento de deber formal, te vas a ir 5 años a la cárcel, porque tu Estado necesita dinero, ¿no? Entonces, esas manifestaciones, ¿no? Es una muestra de la potestad financiera del Estado. O sea, es el Estado en cualquiera de sus niveles, ¿no? Gobernaciones, municipalidades o Estado central, ejerce la potestad financiera, ¿no? Crea, modifica, extingue tributos y además, mediante ley, también ejerce los gastos, ¿no? Y la atención de las necesidades públicas. Entonces, ese es el aspecto político, ¿no? Y también otro aspecto político es que mediante el- la actividad financiera del Estado se cumplen, ¿no? Eh, la política financiera del gobierno de turno. O sea, el- puede cumplir sus promesas electorales, en otras palabras, ¿no? A través de los impuestos de la gente y las necesidades públicas que crea pertinentes para su gestión. Solamente el gobierno de turno puede decidir qué es más importante que qué, ¿verdad? O sea, ¿qué es más importante? ¿A qué me voy a dedicar más? ¿A la salud? ¿A la educación? ¿Acceso a servicios básicos? ¿Alimentación? ¿Vivienda para todos? ¿Verdad? Eh, Canchitas polifuncionales. Todo puede ser, ¿verdad? Pero nosotros como aquellas personas eh, que somos las que elegimos, ¿verdad? Mediante el voto, deberíamos elegir la mejor propuesta y no eh, por, por cosas del momento, aspectos sentimentales, que luego eh, nos dejan en una posición en la que no queríamos estar, pero ¿de quién es la culpa? De la gente, pues que no la ha elegido, ¿no? Ahora, si ha habido fraude o ese ya es otro tema, pues si ha sido este fruto de un delito, ya es una aberración de la norma, como le podríamos decir, ¿verdad? No debería existir, pero existe, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, como les decía, es el gobierno de turno quien decide nuestras prioridades, ¿no? Y en qué vamos a gastar más, ¿no? Y luego cuando empiezan a gastar de acuerdo a lo que a su política financiera, a su política económica, ¿no? Entonces nosotros decimos que debería gastar en tal y cual cosa, pero en un escenario perfecto, tal vez viendo el,
en época electoral deberían haber sido expuestas todo este plan de acción económica, ¿verdad? ¿Ya? Pero bueno, en realidad lo único que se hace son nada más promesas, ¿no? Y nada más, ¿no? Ahora, pero la constitución política del Estado, ¿no? Tampoco deja al libre albedrío de los políticos, ¿verdad? Eh, la actividad financiera del Estado. Y es así que asegura ciertas eh, obligaciones, digamos, para que el Estado tenga que atender algunas necesidades que son más importantes, ¿no? Como el regular el sistema financiero, ¿verdad? Priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Luego dice, fomentará la creación de entidades financieras, ¿no? Más abajo señala también las organizaciones económicas campesinas, la producción artesanal, las cooperativas de servicios, el sector gremial, todo eso es este desarrollo productivo, ¿no? Y también señala que se van a atender con carácter especial las partidas de educación, salud, el acceso a la vivienda, ¿no? Y a los servicios básicos. Entonces, tiene ya ¿cómo se llama? Hay un esbozo de lo que hay que ocuparse, ¿verdad? Pero no dice cuál va a ir antes que cuál, ¿no? Tú puedes atender más educación o más salud, ¿verdad? O más seguridad ciudadana, ¿no? De acuerdo a lo que sea tu política financiera como gobierno de turno. Y ese es el aspecto político. Y el aspecto jurídico es que innegablemente toda la actividad del Estado, toda la actividad administrativa en el nivel en que se encuentre, tiene que estar reglada por una ley o una norma, por un decreto. Entonces, no se puede escapar del principio de legalidad o de estar vinculado con una norma que expresamente permite recaudar o permite erogar gastos, ¿no? Y atender necesidades básicas, o ordena atender alguna necesidad básica. Entonces, ese es el aspecto jurídico, ¿no? Que siempre va a haber una ley que ordene la recaudación, el gasto y la atención de las necesidades. Y luego está el aspecto sociológico, que son las repercusiones que se derivan de esta actividad financiera, ¿no? Se hace, bueno, esta actividad financiera repercute en el desarrollo de la actividad financiera de los ciudadanos y también en su desarrollo integral, ¿verdad? Porque mediante la aplicación de las finanzas públicas se puede beneficiar más a un sector y se puede lograr algunos objetivos interesantes, como por ejemplo, el, bueno, no sé si es el mejor ejemplo, pero el crédito de vivienda social que existía, ¿verdad? El- una política financiera es vivienda para todos, ¿verdad? Y también está mencionado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Dentro del valor supremo que es el vivir bien. Así que el Estado, ¿no? Mediante su política financiera y todo este andamiaje jurídico, ¿no? Ha podido instaurar el crédito de vivienda social con algunos, eh, ¿qué se llama? Sí, con tasas de crédito inferiores a los préstamos de vivienda comercial y con plazos más amplios, ¿no? Pero obviamente con la misma rigurosidad en el análisis de las entidades financieras hacia los usuarios. Así que no porque exista crédito de vivienda social quiere decir que el banco me tiene que dar sí o sí, ¿no? Todavía tengo que cumplir sus requisitos, ¿no? Entonces, quedaremos ahí, ¿no? Porque ahorita se nos acaba el tiempo y terminamos esta lección y les envío la tarea en esta clase, ¿no? Justo al terminar la segunda parte después del receso, diríamos, nos daremos unos 15 minutos y ahorita les comparto igual
de manera personal a los que no tienen todavía su usuario y contraseña de la plataforma de la universidad y por la plataforma para los que ya lo tienen, ¿no? Entonces nos vemos en 15 minutitos. Hasta luego.